partir del 18. Efesios entonces 5, verso 18, dice: y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Hasta allí la lectura para hoy. Seguimos nosotros en esta parte práctica de la carta a los Efesios. Ustedes recordarán que esta parte comienza efectivamente en el versículo 1 del capítulo 4. Y hemos visto también que la metáfora dominante en toda esta parte práctica es la del andar, la del caminar. Una y otra vez el apóstol Pablo nos ha estado exhortando a andar, a caminar como hijos de Dios. Ahora, en el texto que nosotros acabamos de leer, Pablo se enfoca en una de las tres áreas del andar cristiano que él va a tratar en esta parte aquí. Áreas en las que particularmente la mayoría de nosotros pasamos gran parte de nuestras vidas. Es decir, en el área del matrimonio, en el área de la crianza o en el área del trabajo. Esas son las tres grandes áreas, si ustedes lo piensan, en las que nos dedicamos todos los días. Estamos todos los días o en alguna relación o estamos todos los días en el trabajo. Ahora, lo que se refiere al matrimonio, Pablo nos dice ciertas cosas que desafían nuestra comprensión de esta institución. Ahora, hablando del matrimonio, siempre hay dos presuposiciones que nosotros tenemos que evitar a toda costa. La primera de ellas es la que solo pueden hablar del matrimonio quienes llevan muchos años de casados. Esos son los únicos que tienen autoridad, son los únicos que realmente saben. Típico que aparece alguien que te tira el currículum, ¿verdad? Te dice: yo tengo 50 años de casado, así que yo sé cómo son las cosas. ¿Cuál es el problema con esa aproximación? Hace de la experiencia la regla. De la experiencia la regla. Entonces esa presuposición tenemos que dejarla a un lado. Y la segunda presuposición es que no podemos olvidar los sufrimientos que muchos han experimentado por causa de un mal matrimonio. Porque esas personas, al oír las demandas, las exigencias bíblicas, ciertamente piensan: esto es imposible, esto es inaplicable. Esto en realidad no pasa en la vida. Entonces, ojo con esas dos presuposiciones que debemos evitar. La primera, que hace de la experiencia la regla, y la segunda, que exalta tanto el sufrimiento que en realidad se cree que lo que Dios pide es imposible, no se puede realizar. La institución del matrimonio para ninguno de nosotros debiese ser una novedad. Está siendo fuertemente cuestionada y atacada
no solo hoy, sino hace bastante tiempo. Ahora, algunos han dicho que ninguna institución humana es tan sagrada como la familia. El problema está en qué entendemos por familia, qué es lo que es la familia. Bueno, la familia es lo que Dios ha diseñado que sea la familia. Y nosotros necesitamos entender bien que a la luz de la palabra de Dios, el diseño de Dios es bueno, agradable y perfecto. Cualquier cosa que va más allá, cualquier cosa que escapa al diseño de Dios o que contradice el diseño de Dios, puede producir alguna alegría, sí, pero nunca la plenitud que Dios ha destinado para esto. Ahora, dentro de todos los enemigos que tiene el matrimonio, hay dos grandes. El primero de ellos es el autoritarismo, aquel que quiere gobernar por la fuerza. Yo mando, a mí se me obedece y se guarda silencio aquí. Y el segundo es el hedonismo, es decir, vivir para buscar el placer. Yo vivo para el placer, no para el compromiso, no para el sacrificio, no para la dedicación, sino para el placer. Y cuando el placer se acaba, me voy, porque se acabó lo que a mí me gusta. Ahora pensemos un poquito en el contexto en el que estas palabras fueron escritas. ¿Cómo era la familia en tiempos del Nuevo Testamento? Bueno, si pensamos en tres grandes grupos, vamos a tener una idea de qué se creía. En primer lugar, para los judíos, en términos generales podríamos decir que ellos tenían un concepto bastante bajo de la mujer. Es decir, el hombre podía divorciarse de su mujer por motivos caprichosos, como por ejemplo no le gustaba la comida que le hacía. No, esto de comer porotos todos los días no me gusta, así que me voy a divorciar. No, se le pasó la sal, chao, se acabó, me divorcio. Ciertamente son exageraciones, pero la verdad está allí. Él podía divorciarse cuando él quisiera, incluso por motivos bastante caprichosos. En cuanto a los griegos, bueno, en Grecia, la infidelidad era la regla. Y es por eso que nosotros vemos una y otra vez en las cartas del Nuevo Testamento exhortaciones y advertencias respecto a cuidar de la sexualidad y evitar todo tipo de promiscuidad o inmoralidad sexual. De hecho, la prostitución era demasiado común en aquellos días. Demasiado común. Y los romanos no eran tan diferentes. Nosotros a veces exaltamos la cultura romana como si fuera lo mejor. El derecho romano, qué impresionante. Pero los romanos eran bastante sucios. De hecho, este famoso filósofo, poeta, político español, Séneca, él afirmó que las mujeres romanas se casaban para divorciarse y se divorciaban para volverse a casar. En el fondo le estaba describiendo cómo esto era una de ir y venir, porque así eran las cosas. Entonces, ese era el escenario en la época en que se escribieron estas palabras. Ahora pensemos en nuestros días, en nuestra cultura. ¿Qué es lo que sucede hoy? Bueno, hay una confusión bien grande de papeles. Por un lado hay una feminización de los hombres. El hombre tiene que ser más sensible, tiene que ser más femenino, porque eso del hombre rudo, del hombre que es el salvador o el héroe se acabó. Y por otro lado, la mujer ya no tiene que ser tan femenina, sino que tiene que ser más poderosa, más empoderada, como se dice hoy en día, ¿verdad? En fin, hay una confusión de papeles. Pero también lo que vemos hoy en día es que hay muchas familias acéfalas, es decir, sin ninguna cabeza. No hay liderazgo. Y lo peor que a veces hay familias bicéfalas, con dos cabezas, dos líderes. Papá dice una cosa, la mamá dice otra, y ahí los hijos ven cuál le conviene. ¿Ah? ¿Cuál le conviene? Y un hogar sin una cabeza, obviamente, es una invitación al caos, es una invitación al desorden. Ahora, cuando hablamos del matrimonio, insisto, y esto lo saben muy bien aquellos que llevan por lo menos 5 años de casados, que al principio todo es maravilloso, ¿verdad?
cuando hablamos de matrimonio, no todo es fácil. No todo es fácil. Y es por eso que antes de entrar en las responsabilidades del marido y de la mujer, necesitamos recordar una vez más que la vida cristiana, es decir, la vida que agrada a Dios, es aquella en la que dependemos absolutamente de la habitación del Espíritu Santo para nuestro crecimiento en la fe. Por eso Pablo en el verso 18 nos llama a ser llenos del Espíritu. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Eso es lo principal. Es decir, una vida que agrada a Dios es una vida dominada por el Espíritu Santo de Dios. Es una vida donde la plenitud del Espíritu se manifiesta. Ahora bien, en el verso 21 hay una frase importante también. Pablo dice, y sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Y sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Esta frase nos indica que la visión de Pablo sobre la vida cristiana implica tanto que el pueblo de Dios se comunique la palabra, se hable la palabra, particularmente cuando se cantan alabanzas, ¿verdad? Pero también Pablo apunta a que recibamos la palabra con humildad en nuestra sumisión mutua. Recibamos la palabra con humildad en sumisión mutua. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que eso se vea más evidentemente en la iglesia. Entonces, al llamarnos a la sumisión mutua, Pablo tiene en vista, o Pablo tiene la vista puesta, mejor dicho, en algo más allá que la reunión, ¿verdad?, del pueblo de Dios para adorar a Dios en el día del Señor. Dice que esto tiene que extenderse, ¿verdad?, desde nuestros servicios de adoración, de lo que hacemos aquí el día domingo, a cada una de las facetas de nuestra vida cristiana, comenzando con el matrimonio, después pasando por la crianza y terminando con el trabajo. Y es por eso que en los versos, ¿verdad?, 22 hasta el verso 9 del capítulo 6, nos muestra el apóstol aquí diferentes categorías dentro de las cuales debe ejercerse esta sumisión mutua. Es decir, las mujeres se someten a sus maridos, los hijos se someten a sus padres, los esclavos se someten a sus amos. Y ver esto debería ser de gran ayuda al reflexionar sobre lo que Pablo le dice tanto a las mujeres como a los maridos sobre el matrimonio cristiano. Entonces, fíjense lo que Pablo está diciendo aquí. Al someternos unos a otros, por reverencia a Cristo Jesús, somos llenos del Espíritu y somos también equipados para una vida de piedad, para vivir la vida cristiana que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, ¿cómo debemos vivir para Él? Bueno, mujeres, sométanse a sus maridos, maridos, amen a sus mujeres. Y aquí está entonces el poder del Evangelio para un matrimonio saludable. Pablo nos va a decir aquí, y eso lo vamos a ver en unos instantes más, cosas bastante difíciles, cosas muy desafiantes acerca de cómo honrar a Jesús en el contexto de nuestros matrimonios. Pero es importante que comencemos reconociendo que hay poder, hay gracia suficiente para vivir de esta manera para la gloria de Dios. Eso nos ayuda mucho, especialmente si nos encontramos en un matrimonio que no es ideal. O si experimentaste un matrimonio que no fue el ideal. Por lo tanto, Pablo no dice que esperemos a ser llenos del Espíritu para intentar que las mujeres se sometan a su marido. No dice en ninguna parte, mujeres, esperen a ser llenas del Espíritu para que se sometan a sus maridos. Ni tampoco dice, maridos, esperen a ser llenos del Espíritu para amar a sus mujeres.
No dice nada de eso. Lo que él está diciendo es, ocúpense de obedecer a Dios en sus hogares. Ocúpense de honrar a Dios en sus hogares. Mujeres, sométanse a sus maridos. Maridos, entréguense, dense a sus mujeres. Y al obedecer ambos, maridos y mujeres, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Él los va a fortalecer y los va a capacitar para la obediencia. Entonces obedezcan con fe y la gracia de Dios les será dada para fortalecer esa obediencia. Por eso es tan importante que entendamos bien estas palabras en su contexto. Porque un matrimonio es un trabajo duro. Hay conflictos, hay desacuerdos, ¿no es verdad? Hay problemas de dinero, problemas de trabajo. Pero un matrimonio se vive, cuando hicimos nuestros votos, ¿verdad?, en la riqueza y la pobreza, en la salud y la enfermedad, en la abundancia y la escasez, hasta que la muerte nos separe. Y Dios ha ordenado no solo las obligaciones del matrimonio, sino que también nos ha dado el poder de su Santo Espíritu para obedecerlas. Entonces, queridos, hay gracia para un matrimonio piadoso. Y por eso se nos llama a escuchar este mandato a la santidad en el contexto de nuestra vida familiar. Se nos llama a esta obediencia, pero también se nos da la promesa del Espíritu Santo, que estará con nosotros para socorrernos. Ahora, un matrimonio sin Cristo, debido a la gracia común, no tiene por qué ser un matrimonio infeliz. Pero cuánto mejor es enfrentar las exigencias de la vida matrimonial cuando tú y tu cónyuge viven bajo el dominio de un poder sobrenatural que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu de Cristo, por el cual nosotros estamos unidos a Cristo Jesús, se nos da en nuestros matrimonios para que también podamos estar profundamente unidos el uno al otro. Y cuando lleguen los momentos difíciles, porque van a llegar, ¿qué nos dice el mundo? Déjalo. Abandónalo. Déjala. Abandónala. Puedes abandonar ese matrimonio, puedes dejar ese matrimonio y ser finalmente feliz. Eso nos dice el mundo. El mundo nos dice, el matrimonio es, en el mejor de los casos, un acuerdo que tienes que mantener mientras funcione. Pero cuando no funciona, déjalo y sé feliz. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. Nos dice que en medio de las dificultades, en medio de las tristezas, en medio de los momentos difíciles que podemos experimentar en nuestros matrimonios, se nos recuerda que hay un poder sobrenatural, que es el Espíritu Santo de Dios, que va más allá de nuestros recursos escasos, más allá de los recursos que poseemos por naturaleza, que nos permiten permanecer juntos, incluso en los peores momentos, incluso en los momentos más difíciles. Y también nos permiten juntos buscar la gloria de Dios. Entonces, con eso presente y esa larga introducción, nuestro tema para hoy es el siguiente: el matrimonio según el diseño divino. El matrimonio según el diseño divino. Vamos entonces rápidamente al papel de la mujer, que está allí en los versos 22 al 24. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Lo primero que tenemos que decir, y esto es muy importante para entender este texto, es que tanto a hombres como a mujeres se les exhorta a cumplir
deberes, no a exigir derechos. Se les exhorta a cumplir deberes, no a exigir derechos. Porque nosotros funcionamos así, ¿verdad? No me respetan. ¿Dónde está lo mío? Nadie piensa en mí. Así funcionamos nosotros. Pero la Biblia dice, antes de eso, estos son tus deberes. Esto es lo que tú tienes que hacer. Antes de exigir algo, aquí está tu obligación. Eso dice la Escritura. Entonces Pablo comienza aquí, recordándole a las mujeres que su primer deber es la sumisión. Y ahí quedó la escoba, ¿verdad? Primer deber es la sumisión. Ahora necesitamos entender bien porque esa palabra suena muy extraña. Incluso puede sonar arcaica. Alguien puede estar pensando en este momento, oh, eso es para las señoras de antaño. Po. Yo soy una mujer de hoy en día. Eso no funciona conmigo. Eso no funciona conmigo. ¿Qué es la sumisión? Bueno, en primer lugar, quiero dejar esto muy claro, sumisión no es inferioridad. No es inferioridad. No es que la mujer sea menos que el hombre. Recuerden que Génesis, cuando describe la creación de la mujer a partir del varón, nos dice que ella fue creada para ser ayuda idónea para él. Ayuda apta. Literalmente, el término allí hebreo podría ser traducido como aquella que lo mira a los ojos, aquella que está enfrente de él, es decir, que es igual a él. Por eso la reacción de Adán fue, ¡wow! Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Fíjense lo que él dijo. Él no dijo, ¿qué es esta cosa aquí? ¿Qué es esta cuestión? No dijo cosas así. Él dijo, wow, esto es igual que yo, es idéntica a mí. Esto es maravilloso. Entonces, no es inferioridad. No es inferioridad. La sumisión, en términos bien sencillos, es estar bajo la misión de otro. Esa es la sumisión. Estar bajo la misión de otro, es ponerse debajo de otro. Y fíjense, la misión del marido como hombre es glorificar a Dios sobre todas las cosas. Esa es la misión. Para eso fue creado, para glorificar a Dios sobre todas las cosas. Y lo hace, ¿de qué manera? Amando a su mujer. Por lo tanto, la mujer debe apoyar al marido en esa tarea, debe animar al marido en esa tarea. Ahí está la sumisión. Entonces, no es inferioridad. Tampoco la sumisión es obediencia incondicional. Es decir, tiene que obedecer siempre. No, obviamente no es. La mujer debe someterse a su marido solo en aquello que glorifica a Dios. Si el marido está llevando a la mujer a hacer cosas que no glorifican a Dios, aquellas cosas que son contrarias a la palabra de Dios, él tiene que decir, mi amor, no te voy a obedecer. No voy a hacer eso porque es contrario a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, no es inferioridad ni tampoco obediencia incondicional. Ahora, ¿por qué la mujer debe ser sumisa a su marido? ¿Por qué debe sujetarse a su marido? Bueno, Pablo nos dice aquí algunas razones. La primera de ellas por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, dice. Como al Señor. Fíjese, la sumisión de la mujer a su marido es una expresión visible de la sumisión de esta mujer a Cristo. Así como ella se somete a Jesucristo y dice, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, ¿cómo se manifiesta eso? Cuando ella se somete, se sujeta a su marido. Ahora, esta sumisión al marido por amor y obediencia a Cristo, lo hace ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ella se está entregando de esta manera a su marido para glorificar a Dios haciendo eso. Entonces, fíjese, la motivación de esta sumisión responde a razones piadosas. Ella, por su servicio, por su devoción, por su consagración al Señor, se sujeta, se somete a su marido.
también la mujer debe someterse a su marido porque la sumisión es libertad. La sumisión es libertad. Verso 23. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y él mismo es salvador de su cuerpo. Queridos, la sumisión no es esclavitud, es libertad. Acuérdense que la libertad libera, no esclaviza. La libertad, esta verdad del Evangelio, libera, no esclaviza. Pensemos, por ejemplo, en un tren. El tren, mientras anda en los rieles, es libre para correr cuanto quiera. Pero si tú lo sacas de los rieles, queda la escoba. Queda la escoba. Claro, es libre mientras está dentro de lo que debe andar. Y nosotros también. Nosotros somos libres mientras estamos haciendo la voluntad de Dios. No piensen erróneamente que la libertad es hacer lo que a mí me place, lo que yo quiero hacer. Eso no es verdadera libertad. Porque cuando yo hago lo que me place, estoy siendo esclavo de mis apetitos y deseos. Por lo tanto, no soy libre. Soy realmente un esclavo. También la mujer debe ser sumisa a su marido, porque la sumisión de la mujer al marido es su gloria. Es su gloria. Verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos sujetas en todo. Fíjense aquí el paralelo que establece el apóstol Pablo. Así como la gloria de la iglesia es estar sometida a Cristo, la gloria de la mujer es estar sometida a su marido. Entonces, esta sumisión está motivada por el amor. Y esta sumisión no deshonra a la mujer, no rebaja a la mujer. Al contrario, es su gloria, es su corona. Es lo que la embellece aún más. Entonces tenemos, en primer lugar, el papel, el rol de la mujer. Ahora vamos al del marido, que nos dice el texto respecto al papel del marido. Fíjense que así como la palabra sumisión caracteriza el papel de la mujer, la palabra amor caracteriza el papel del marido. El marido que quiere una mujer sumisa debe amar a su mujer como Cristo amó y ama a la iglesia. Ese es el punto del apóstol Pablo. Fíjense el verso 25. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Aquí Pablo nos está mostrando cómo un marido debe amar a su mujer. En primer lugar nos dice, cuidando de la vida espiritual de ella. Cuidando de la vida espiritual de ella. Es decir, el marido es responsable por el crecimiento espiritual de la mujer. El marido es el líder espiritual del hogar. Y el marido en este liderazgo espiritual del hogar, ¿qué debe procurar? El crecimiento en santidad de su mujer. Entonces piensa, marido, piensa. Las cosas que tú haces, la manera en cómo tú te desenvuelves en casa, ¿está procurando la santidad de tu mujer? ¿O las cosas que haces en realidad están irritando a tu mujer, la están alejando del Señor, la están haciendo una mujer amargada? Cuidando, ¿verdad?, de la vida espiritual de ella. Pero no solo eso, el texto nos habla de que el marido ama a su mujer cuidando de la vida emocional de ella. Fíjense el verso 28, dice, de igual manera los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo
a la iglesia. Fíjense, Pablo dice, el marido debe amar a su mujer como se ama a sí mismo. Por lo tanto, quien hiere a su mujer se está hiriendo a sí mismo. Quien hiere a su mujer se está hiriendo a sí mismo. Y eso nos hace pensar en que el marido jamás debe abusar de su mujer, aprovecharse de ella. La ve agotada y él se queda de brazos cruzados sin hacer nada. La ve colapsada y él está viendo un partido de fútbol. O prefiere salir con los amigos y la deja con los niños. No debe abusar de ella. Tampoco el marido debe descuidarla. Tiene que estar atento ahí a las necesidades de ella. También dentro de esto está el hecho de que el marido debe acariciar a su mujer, siendo sensible a las necesidades de ella, a las necesidades emocionales, pero también a las necesidades sexuales de su mujer. Tiene que estar allí para ella. Entonces debe cuidar de la vida emocional de su mujer. Y también el marido ama a su mujer cuidando de la vida física de ella. El verso 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y la esposa respete a su esposo. Aquí está diciendo, marido y mujer son una sola carne. Por lo tanto, cuidado, marido, cuando tú tengas a tu mamita en primer lugar. No funciona así la cosa. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, el hombre y la mujer son una sola carne. Por lo tanto, el hombre debe dejar cualquier tipo de relación que estorbe la relación con su mujer y viceversa. La mujer debe dejar cualquier relación que estorbe su relación con su marido. ¿Por qué? Porque ambos son una sola carne. No son dos, son uno solo. Son uno solo. Entonces, se dan cuenta, es bien sencillo lo que la Biblia dice que debe hacer un marido, y es bien sencillo lo que la Biblia nos enseña que debe hacer una mujer. Estas son sus obligaciones, estos son sus deberes, estos son básicos. Sumisión por parte de la mujer, amor por parte del marido. Pero ¿cuál es el punto entonces? Como somos seres humanos pecadores, estas obligaciones que parecen ser tan sencillas son en realidad muy desafiantes. Sumisión para las mujeres, liderazgo sacrificial para los hombres. Pero es donde el contexto nos ayuda, porque alabado sea Dios por la provisión del Espíritu Santo, que nos fortalece para obedecer en estas áreas en las cuales somos muy débiles. No olvidemos que un matrimonio cristiano busca reflejar en primer lugar el amor de Cristo por su iglesia y la sumisión de la iglesia a Cristo Jesús por amor. Ahora, ¿cómo vivimos esto en la práctica? Bueno, insisto, marido, busca la santidad de tu mujer, cuidando de ella, nutriéndola, como lo haces contigo. Mujer, sométete a tu marido, como la iglesia se somete a Cristo Jesús. Ahora pensemos un poco, un matrimonio así, visto así, ¿qué testimonio poderoso es en estos días? ¿Qué testimonio más poderoso es para nuestros días? ¿Y qué radicalmente contracultural será en nuestros días y en nuestra generación un matrimonio de este tipo? ¿Qué testimonio más bello de la gracia
transformadora de Dios, gracia que reconfigura, ¿verdad?, incluso nuestras relaciones más fundamentales y más íntimas en este mundo. Tenemos un desafío muy grande, hermanos y hermanas. Pero esto es lo que Dios ha dicho, que es para nuestra bendición y para nuestra alegría. Ahora hay algo más en el texto, y que es esta figura que Pablo menciona. Él dice allí, grande es este misterio. ¿Cuál es el misterio? Uno puede pensar, bueno, el misterio es la unión de un hombre con una mujer. Son una sola carne. ¡Wow! ¡Qué grande misterio! ¿Cómo dos seres pueden ser una sola carne? Sí, grande es ese misterio, dice. ¿Cómo dos seres se transforman en uno? Es un gran misterio. Es algo inexplicable. Pero dice, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Él está diciendo, hay algo mucho más profundo aquí. Y eso profundo es que cuando Dios instituyó el matrimonio, Él lo tenía pensado para hacer un cuadro del Evangelio. Para que cuando un hombre y una mujer se casasen, este hombre pudiese representar a Cristo y esta mujer pudiese representar a la iglesia. Y cuando viéramos a un hombre amando a su mujer, sacrificándose por ella, renunciando a sí mismo por ella, nosotros pudiéramos ver a nuestro Salvador, quien se ofreció por mí, quien renunció a sí mismo por mí, quien se entregó por mí y que Él estuvo dispuesto a morir por mí. Y cuando yo vea a esta mujer que se somete a su marido, que se sujeta a él, yo pueda ver a la iglesia. Esta iglesia que sí batalla. Esta iglesia que no es perfecta a este lado de la gloria, pero que aún así procura siempre estar sometida al Señor, bajo el liderazgo del Señor. Entonces ahí es donde realmente vemos lo que Dios proyectó. Es más que la unidad básica de la sociedad. Es un cuadro del Evangelio. Una pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros que estamos casados es bien sencilla. ¿Cómo está el cuadro? Opaco. Le faltan algunos colores por aquí y por allá. No, en realidad está bien arrugado, está próximo a la destrucción. ¿Cómo está el cuadro? Si me doy cuenta que está muy lejos del original, ¿qué tengo que hacer? Buscar la ayuda del Espíritu Santo, que se nos promete aquí y que es capaz de transformar lo que está mal en perfección para su gloria. Oremos.